Hola, mi nombre es Sandra Jimena Imes Delgado y el día de hoy les voy a presentar mi presentación de teoría del conocimiento. Mi situación de la vida real es el genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda fue un genocidio ocurrido justamente en Ruanda, en donde se enfrentó la etnia Hutu contra los Tutsis. Este conflicto tuvo inicio el día 7 de abril de 1994. Esto en respuesta al ataque que sufrió un día antes el avión del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana. Como el mandatario era perteneciente a la etnia Hutu, se culpó inmediatamente a los Tutsis del ataque, pese a que no estaba clara la responsabilidad en el atentado que acabó con su vida. El genocidio de Ruanda fue una de las mayores masacres perpetradas en la historia de la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial. Los antecedentes de este conflicto se sitúan en la colonización belga, ya que fueron los belgas quienes tras colonizar Ruanda deciden clasificar a todos los ruandeses como Tutsi, Hutu o Twa. Aquí cabe recalcar que los Twa fueron desapareciendo con el paso del tiempo. Es por esto que en el genocidio únicamente se enfrenta la etnia Hutu contra la Tutsi. Esta clasificación se les asignaba según su aspecto físico. Les medían su altura, la longitud de su nariz y la forma de sus ojos. Los Tutsis eran altos, mientras que los Hutus bajos y fornidos, pero muchos ruandeses eran imposibles de categorizar, por ello los de origen mixto se clasificaron como Twa. Cabe recalcar que los Tutsis eran la etnia privilegiada, segregando, discriminando y dejando a los Hutus fuera del poder y la sociedad. Aquí surge mi pregunta del conocimiento. ¿En qué medida la historia influye en la percepción sensorial? Mi relación que tiene la pregunta de conocimiento con la situación de la vida real es que a la raza Hutu desde su clasificación se le hizo creer a la raza que la raza Tutsi era superior a ellos, inclusive cuando los Hutus ya tenían poder en Ruanda. Esto provocó que inclusive los Hutus de la nueva generación odiasen a los Tutsis y se comportaran desconfiados y agresivos hacia esta etnia. En este caso, es la historia pasada de los Tutsis y los Hutus la que está afectando la forma en que se perciben ambas etnias. Aquí voy a definir mi área de conocimiento y mi forma de conocimiento. El área de conocimiento a abordar es la historia, la cual se definiría como aquella que estudia el pasado documentado, mientras que mi forma de conocimiento es la percepción sensorial, la cual es el proceso por el cual podemos obtener conocimientos acerca del mundo exterior mediante nuestros sentidos. Bueno, mi perspectiva en uno es que la historia influye mucho en la percepción sensorial, ya que de acuerdo a lo que una persona se le mencione sobre su pasado, cambia la forma en que percibe su realidad. Mi argumento es que los descubrimientos científicos pasados demuestran que de acuerdo a lo que una persona se le mencione sobre su pasado, cambia la forma en que percibe su realidad. Un ejemplo de esto es la teoría de la evolución, la cual explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. Aquí la teoría de la evolución demuestra que lo descubierto en el pasado por Darwin es algo que hasta la fecha se sigue aceptando y creyendo por la mayoría de la población, lo cual afecta la manera en ver al ser humano y a los demás seres vivos. Mi contraargumento es que la historia no influye en la percepción de las personas, lo que influye son las experiencias pasadas vividas. Un ejemplo de esto es el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial, como su nombre lo dice, es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia o que vamos aprendiendo mediante la experiencia. Un ejemplo de esto es cuando nos cortamos con un objeto afilado cuando estamos pequeños y pues aprendemos a que ese objeto hay que manejarlo con cuidado para no volvernos a cortar. O sea, aquí algo que ocurrió en el pasado está afectando, o bueno, una experiencia pasada está afectando cómo nos estamos comportando en el futuro, o bueno, en el presente más bien. La conclusión es que la historia sí influye mucho en la forma en la que percibimos nuestra realidad, ya que de acuerdo a lo que nos platican, nos comportamos de esa manera. Mi perspectiva número 2 es que no siempre la historia que nos cuentan es 100% real, por lo que nuestra percepción puede cambiar repentinamente. Mi argumento es que la historia, al igual que la ciencia, puede cambiar la forma en que las personas perciben al mundo, ya que la historia, al igual que nuestra percepción, puede cambiar repentinamente. Un ejemplo de esto son los niños héroes.
Bueno, los niños héroes fueron 6 cadetes que cuando los norteamericanos habían logrado invadir México y llegar al castillo de Chapultepec en 1847, decidieron luchar contra el enemigo. Sus nombres eran Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. No obstante, existe otra versión de la historia. Esta señala que la hazaña histórica de los niños héroes fue inventada simplemente para consolidar el proyecto de la nación que se tenía en el siglo XIX. En este caso, los niños héroes representan cómo de un momento a otro la historia puede cambiar, así como nuestra percepción, ya que en un principio se honraba y celebraba a los niños héroes. Sin embargo, al descubrir que en realidad no existieron, pues esta práctica se termina. Mi contraargumento es que no siempre el descubrir que un hecho es irreal cambia nuestra percepción. Un ejemplo de esto es que actualmente hay gente que cree firmemente que la Tierra es plana, inclusive cuando la ciencia ha comprobado que es redonda. Mi conclusión es que la historia que nos cuentan no siempre es 100% real, por lo que no hay que dejarnos influir tan fácilmente. Sin embargo, a veces es mejor investigar un poco más antes de tomar algo por hecho. Bueno, mi conclusión general es que la historia sí influye mucho en nuestra percepción sensorial de la realidad, inclusive cuando los hechos son reales o no. Bueno, otro ejemplo de situación de la vida real que se relaciona con lo anteriormente dicho es cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco que pidieran perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la conquista del país hace 500 años. Esta petición se hizo a través de 2 cartas que habían sido enviadas recientemente, según lo confirmó el presidente en un video publicado en su cuenta de Facebook el día 25 de marzo del 2019. Correo decía, envío una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos, dijo el presidente. Hubo matanzas, imposiciones. La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. El gobierno de España, lógicamente, respondió con un comunicado en el que lamentó que la carta se hubiera hecho pública y afirma rechazar con toda firmeza su contenido. Bueno, en este caso se puede ver también que la historia influye en la percepción sensorial, ya que algo que ocurrió en el pasado sigue perjudicando la percepción sensorial inclusive del presidente de México, llegando a tal punto de exigir una disculpa a España por algo que ocurrió hace 500 años. Y pues bueno, aquí ya terminaría mi presentación. Aquí están las referencias usadas y pues muchas gracias.